Este capítulo es muy interesante, muchachos. Capítulo 16, muy interesante. Yo me atrevo a decir que aquí empieza la acción por esta industria. Este capítulo me gusta mucho lo que desarrolla y lo que yo he hecho en mi vida dentro de la industria. El mundo de las inversiones, el mundo de cómo calcular el valor de una propiedad para invertir, cómo tener claro cuándo es el retorno es adecuado, cuándo no es adecuado. No es que vamos a aprender a hacer aquí retorno de inversión, pero vamos a aprender a valorar una propiedad. ¿Cuántas Y hay preguntas salen de aquí, profe? de este vienen ocho Ocho. preguntas. Aproximadamente unas cuatro son de teoría y unas cuatro son de matemática, porque tiene algo de matemática, ¿ok? Ok. Aquí vamos a hablar de todos estos conceptos que están acá. Vamos a ver lo que es el valor catastral, lo que tiene que ver con los conceptos de precio, costo, precio y valor, que son tres conceptos distintos de una propiedad. Vamos a hablar del más alto y mejor uso, que es el highest and best use. Ese concepto es importante que lo conozcamos, potencial pregunta de examen. Vamos a hablar sobre la vida útil de una propiedad. Vamos a hablar de los principios de sustitución, que es un principio que se aplica para los métodos de tasación. Vamos a hablar del factor de multiplicador de alquiler bruto, multiplicador de alquiler bruto, o gross rent multiplier. Ese es también potencial pregunta de examen. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando un poquito. Este capítulo ustedes van a aprender varias cosas que seguro que les va a gustar. Ok, definiciones. ¿Qué es un CMA? Ya lo venimos hablando desde el primer capítulo. Un análisis comparativo de mercado nunca se puede presentar como una tasación. Eso está claro. Nosotros como agentes lo podemos hacer, pero no lo podemos colocar o hacer valer ante un organismo federal, un banco, etcétera. Ante un cliente, sí. En la práctica no lo hacemos porque es un método que no nos enseñan a hacerlo. Nosotros hacemos son digamos, perdón, ya no la tasación. Los análisis comparativos de mercado sí lo hacemos. Una tasación son hechos, los appraisals o tasaciones son hechos bajo las normas de USPA. Eso lo sabíamos. Los appraisals que envuelven a entidades federales, bancos, deben ser preparados por un licenciado tasador. Correcto. El método de sustitución o el principio de sustitución dice que ninguna persona compraría o comprará una casa si una similar a esta está más baja, más barata. Este es un principio que aplica los tasadores en todos sus análisis de real estate, de valoración de valor. Es decir, en la comparación nadie compraría una casa igual por más precio si hay una más barata. Eso es un principio que se aplica en un mercado abierto y comparativo de mercado, o sea, abierto de mercado. Vamos a ver los tres conceptos de costo, precio y valor. Normalmente en el argot popular se tienden a utilizar de manera similar o sinónimo, pero no, tienen su distinción y ustedes, seguramente algunos de ustedes ya lo saben, la mayoría. ¿Qué es el costo? El costo es lo que está asociado digamos, a cuánto cuesta tener una propiedad lista para vender al mercado. Ahí estaríamos hablando del costo del terreno, tendríamos hablando cuánto costó el terreno, cuánto costó la mano de obra, cuánto costaron los materiales, cuánto costaron los permisos de construcción. Es decir, todo lo que suma facturas cuesta para poner una propiedad al mercado, desde cero hasta 100%. Eso es el costo. Entonces, el valor digamos, el monto del costo puede ser igual, superior o menor al precio, igual al valor. Normalmente es menor el precio y menor el valor, pero no siempre. A veces se cometen errores constructivos que hacen que el precio de mercado, el precio que tienen por la propiedad, sea menor de lo que costó y se tiene pérdida. Se puede pasar. El precio es eso, es la cantidad que realmente paga un comprador o digamos, una persona o un cliente por una propiedad en un mercado abierto, sin estímulo, sin sobreestímulo. Por ejemplo, que dijimos ahorita que habían ofertas que venían muy por encima del valor de listado, eso es un sobreestímulo que no está presente ahorita y por lo tanto no lo evidenciamos. Pero el precio es lo que está dispuesto a pagar el mercado por esa propiedad. El valor, ese es el más complicado de todos, es el que puede salir en pregunta de examen. El valor tiene que ver con una creencia, porque también tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la capacidad de que esa propiedad se pueda intercambiar por otro activo o por o sea, por una compensación, por otro bien. Es decir, si yo construyo una casa, el terreno me costó $500,000, la casa me costó
1,5 millones, ya van 2 millones, los permisos, todo me salió en 2 millones. ¿La puedo colocar en mercado? Sí. O vamos a decir, este sí es condicional. La coloco al mercado y el mercado me ofrece 3 millones y ya me gané 1 millón. Profit del 25, el 30, el 40%. Ok, está todo bien. Pero supóngase que la saco al mercado y un constructor, uno de los handyman que me trabaja, me colocó una demanda por un pago que no quise reconocer y me lo puso como un gravamen contra la propiedad. Esa propiedad, hasta que no tenga esa deuda o ese link ya resuelto, la propiedad tiene prohibición de venta. ¿Cuánto es el valor de esa propiedad si tiene una prohibición de venta? Ah, Cero, así es. O sea, el valor tiene que ver con la capacidad que esa propiedad se pueda intercambiar con otro bien, bien sea dinero, bien sea criptomoneda, lo que pues sí. Yo digo que la criptomoneda algún día va a ser aceptada en todo. Ya están aceptando por ahí. En algunos estados la consideran ilegal, pero cualquier cosa que tenga valor, ¿me entiendes? Porque si no se puede intercambiar, el valor es cero. Y se considera que es una creencia porque está asociada a lo que la persona cree. Ese ejemplo que les dije de la casa de Messi allá en Miami, es posible que cuando la venda, no sé, 10 veces por el valor que la compró. Y no es que cueste no es que tenga un costo asociado ni un precio, sino que la creencia de quien la compra digamos, en el valor que le da por ser habitada por Messi. Y puede ser un valor mucho más alto que lo que realmente vale. Entonces, esos son los tres conceptos de costo, precio y valor. No sale mucho en pregunta, pero es importante que lo tengamos claro para los métodos de tasación que vamos a aplicar. Y no voy a empezar sino después del break. Solo aquí voy a hacer esta introducción de estas definiciones y luego nos vamos al break. Una sobremejora, una sobremejora es un concepto que se tiene que saber qué ocurre cuando una persona, dueño de una propiedad, mejora la propiedad, bien sea cambia digamos, algunas topes, digamos, algunos applies en algunas cosas que hace dentro de la propiedad y que no lo recupera con la venta. Entonces, eso se llama una over improvement o sobre mejora. Por ejemplo, se ve mucho. Le construimos una piscina a la casa. Costó $120,000 la piscina. Y cuando la vamos a vender, solo le podemos ganar adicional, antes la piscina y después la piscina, 50,000, $60,000. Pero ya va, la piscina costó 120. Bueno, eso se conoce como sobre mejora. No le obtuviste la ganancia de lo invertido. Se considera sobre mejora. El piso, por ejemplo, que en Miami es muy común, o mucha gente le gusta el mármol. Ponerle mármol al piso, muchas veces se considera que es una over improvement, una sobremejora. ¿Por qué? Porque es costoso y no se recupera con el valor final tenido por el mercado. No siempre, ¿eh? Esto no es una constante. A veces pasa lo contrario, pero es común verlo. El otro concepto importante que es necesario que sepan es el área vivible, se llama living area. El área vivible, según digamos, lo que se concibe con la industria de bienes raíces en Florida, lo circunscriben rápidamente al área donde llega el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es el área habitable de la propiedad. Por eso el garage, aunque esté cerrado, aunque tenga techo, no se considera living area o área vivible. Por eso cuando uno ve una propiedad, total de pies cuadrados de la propiedad, 2,700 pies cuadrados. Pero living area, o sea, área vivible, no sé, 2,600, 2,400, 2,500, que excluyen áreas como el garage o áreas anexos que no tienen el acceso al aire acondicionado. Que el acceso al aire acondicionado estaba relacionado, vinculado a la área vivible, donde la persona pueda vivir allí, o sea, dormir, comer, vivir allí. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de living area. No es muy importante, pero es bueno saberlo. Por otro lado, tenemos el uso del mejor el más alto y mejor uso de la tierra. Ese concepto determina el valor final de un bien raíz. Porque ahora que es el concepto de situ, por ejemplo, pero el concepto de más y mejor uso de la tierra se refiere a que depende lo que los códigos, lo que la zonificación de la ciudad esté
aprobando para ese lote de terreno, digamos, ese terreno puede costar más o menos. Dígase que el proyecto de un constructor es construir en un lote de terreno 300 casas, pero la ciudad permite solo allí solamente warehouse o áreas comerciales. Quizás por esa condición, por ese cambio de zonificación de código de construcción, ese terreno, en vez de costar 300.000 o 400.000 o $1.000.000, pues baja el valor, mucho más o mucho menos. ¿Por qué? Porque depende del uso que le van a dar al terreno y ese uso tiene que ver con lo permitido, las leyes de zonificación. ¿Para qué está permitido hacer algo allí? Y eso le altera el valor hacia arriba o hacia abajo. Ese es lo que llaman el más alto y mejor uso de la tierra. Le da más o menos valor. Ayer vino noticia del alcalde que murió, un alcalde que fue una historia que fue como una novela. Yo creo que de ahí van a hacer una novela. Deberían hacer una novela. Yo viví esa novela completica porque me tocó hacer una maestría ya en una ciudad. Yo estábamos en una ciudad cercana, pero la ciudad es Marbella, en España. Ese alcalde se hizo famoso por dos razones. La primera, se casó con Isabel Pantoja. Se casó, no, eran novios. Y la segunda, porque se hizo de un escándalo inmenso de comisiones y de cambios de zonificación que hacían, producto de que llegaba, esa ciudad era una ciudad pequeñita, pero se hizo rápidamente por mucho dinero de este lavado de dinero que hacía la mafia rusa. La mafia rusa metió muchísimo dinero ahí en campos de golf, edificios, y se hizo una ciudad muy popular para el juego, los amantes del golf, y de ricos y de millonarios y cosas. Entonces, ese alcalde llegaba y por comisiones que le daban externas de desarrolladores, cambiaban las zonificaciones de los terrenos. Y en el tiempo que yo estaba allá, que estuve como 6 meses ahí, hubo dos suicidios, dos dueños de lotes que se suicidaron, producto de que les cambiaron el uso de la tierra y los afectaron. Es decir, ya la tierra no costaba, no valía el mismo lo que tenían porque no permitían hacer lo que realmente el desarrollador quería hacer. Y hubo dos empresarios que se quitaron la vida por ese cambio de zonificación. Ayer murió ese alcalde casualmente, el alcalde de Sí. Marbella. Estuvo preso un montón de tiempo. Y Isabel Pantoja también se vio afectada por eso y también estuvo preso un tiempo. También como estuvo involucrada en eso. Listo, retornamos entonces con la lámina 182. Aquí están los tres modelos de estimaciones de valor. Cada uno de estos métodos tiene una justificación, es decir, tienen un procedimiento y además se utilizan cuando son necesarios. Es decir, si una propiedad la habita su dueño, esa propiedad no produce ingresos, esa propiedad está siendo utilizada para vivir en ella. Es decir, el método de ventas comparables sería el más indicado. Pero si la propiedad no tiene comparables cerca, no tiene comparables adecuadas, porque está ubicada en un área agrícola, qué sé yo, o el mercado no se ha movido en los últimos, puede pasar, en los últimos tiempos allí, o en la propiedad no tiene similar, por ejemplo, una iglesia. Entonces no se puede usar de métodos comparables. No produce ingresos, pero tampoco hay comparables. Entonces te tiene que usar el método de costo-depreciación. Vamos a ver cada uno. Y por último, una propiedad que produzca ingresos. ¿Y cómo produce una propiedad de ingresos? Cuando está rentada. Y además puede tener algunos otros ingresos además de la renta. Pero básicamente la renta es como el salario, el sueldo de una propiedad, que se lo da al dueño. Es decir, el ingreso que produce esa propiedad. El método más indicado para ella para establecer el valor de esa propiedad, es el método de capitalización de ingresos. Ese es el que tiene matemática y lo vamos a ir no hago más, digamos, detalle esta lámina porque aquí la vamos a ver una a una, lo que les estaba mencionando. El primero es el de ventas comparables, análisis comparativo de mercado, también se le llama, o análisis de ventas comparables. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo y nos indica que se hace este método en propiedades que son similares. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a buscar el valor de una propiedad en relación a los que se han vendido o las que están por venderse o las que están en el mercado activas en el momento en que usted está haciendo el análisis, que sean lo más parecido a la propiedad que usted quiere establecer el valor.
Esa propiedad que usted quiere establecer el valor es la que llaman sujeto, la propiedad sujeto, subject property, propiedad sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Este método tiene una manera de balancear esa comparación, porque es difícil, a veces pasa, pero a veces no, la mayoría de las veces no, que tú tengas una comparable exactamente igual a la que quieres estimar el valor. Entonces, como el método no es exacto para tener propiedades comparables que sean exactamente igual que la que tú quieres establecer el valor, hay unos métodos, hay una metodología para que las comparables sean lo más parecido dentro de lo que es la manera de comparar, para que podamos tener una precisión, digamos, un poco más exacta o más precisa. Exacta, bórrenlo, porque aquí no son. Todos estos métodos tienen un carácter muy subjetivo, sobre todo el método de ventas comparables es muy subjetivo, que depende de lo que digamos, el que está haciendo el análisis tenga. Y puede que nosotros hacemos una comparación y agarramos una propiedad, eso lo hago yo en los cursos de poslicencia, se enseña cómo se hacen los análisis comparativos de mercado. Yo enseño el método con el que yo aprendí y el que he ido especializando, cual me gusta mucho y lo hago tantas veces que me he convertido en experto. Y así lo van a hacer ustedes. Y la idea es que esas comparables se parezcan lo más posible a la que va usted a estimar. Mientras más parecida sea, mientras se cumplan más los requisitos, la precisión va a ser mayor en la estimación de valor. Entonces, se utiliza en ventas de propiedades similares, se utiliza en mercados que hay mucha actividad o relativa actividad. Si ustedes les saliera un examen, en una pregunta, ¿cuál es el método más idóneo para establecer el valor de una propiedad o de un lote de terreno? Ese es el método de ventas comparables. Pero si les sale una pregunta que diga, ¿cuál será el método más idóneo o mejor para establecer el valor o estimar el valor de una propiedad de una subdivisión que es la primera que se construye allí y que y que no existen comparables cercanas? Entonces ese sería el de costo de depreciación, porque no tienes comparables fiables. Las que vas a conseguir van a ser muy distantes y no pueden reflejar una estimación, digamos, real del valor de esa propiedad. Entonces, el método de costo de depreciación, que lo vamos a ver también aquí después de sería el indicado. Entonces, ¿cómo se hace la comparación? Esto se lo tienen que aprender, esto que está acá, que les voy a mencionar acá, porque puede ser potencial pregunta de examen que les puede salir. Yo les voy a decir cómo. Las propiedades comparables se tienen que hacer similares a la sujeto, o sea, llevarlas a la similar. ¿Cómo es? Bueno, la casa que usted quiere estimar, la subject property, la sujeto, la propiedad sujeto, la que usted quiere estimar el valor. Supóngase que tenga tres habitaciones, dos baños, tres habitaciones, dos baños. Hacerlo sencillo. Y la comparable A tiene cuatro habitaciones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál debería ser más cara? ¿La que tiene cuatro o la que tiene tres? La que tiene La que cuatro. tiene cuatro. Entonces, ¿qué hacemos con las comparables? Que las ajustamos. No es que le sacamos vamos a decir que le quitamos el cuarto, pero sí le quitamos el valor del cuarto, de la recámara. Se le resta el valor del cuarto. Exactamente. Le restamos ese valor y a ustedes les va a salir con una pregunta sencilla, como que diga, ¿qué se hace en una comparable que es mejor, que tiene métodos de construcción mejores o que es más grande? Entonces usted tiene que decir, se le resta ese valor. ¿Qué pasa si es peor o es inferior? Dígase que la sujeto tiene cuatro habitaciones y la comparable tiene tres habitaciones. Entonces la mejor es la sujeto. Entonces hay que sumarle el valor de una habitación, de una recámara a la comparable. ¿Cómo van a saber ustedes esos valores? Las preguntas se los van a dar. La pregunta le va a aportar el valor de una habitación. Le van a hacer, quizás saque una pregunta que hable de baños, de habitaciones, una piscina, etcétera. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Pero en definitiva, si el comparable es mejor, se resta. Y por el contrario, si el comparable es peor o inferior, se suma. ¿Qué se suma? El valor de lo que es diferente. Si es una recámara, si es un baño, si es una piscina, si son materiales de construcción, porque también sale y dan el valor. Es decir, lo que sea, lo que esté entredicho en la pregunta, ¿ok? Esto se explica mejor con un ejemplo, ya lo vamos a hacer. Entonces aquí está el ajuste, ¿cómo se hace? Si el comparable es mejor, se resta; si el comparable es inferior o menor, se suma. Este es lo que tienen que aprender. Y aquí es la manera como se hace. Este cuadro establece una propiedad sujeto con unas características que está en la columna de la izquierda.
Arriba tiene los costos de algunos, digamos, mejoras que tienen las casas, las propiedades. Ahí tiene una piscina en 8.200, debe ser una piscina plástica, pero bueno, esos son precios del pasado. Los dormitorios, un garage, y los garajes. Entonces, ahí tienen tres comparables. Miren cómo se maneja esto. Vean la comparable uno. La comparable uno tiene 4 habitaciones o dormitorios o recámaras y la sujeto tiene 3. ¿Cuál es mejor? ¿La comparable o la sujeto? La comparable. ¿Le restamos o le sumamos? Le restamos. ¿El valor de Le qué? De la restamos. recámara. La recámara, que nos dicen que una recámara, un dormitorio vale 14.900. Eso es lo que tienen que aprender. Llevar lo comparable al sujeto. Tienen que hacer lo más similar a la comparable con la sujeto. Ese es el objetivo. Profe, Ese es el objetivo. disculpe, ¿y cómo llegamos a ese valor de 14.900? Se lo va a aportar la pregunta. La pregunta le va a dar esos valores. Ya, Compare el valor de una propiedad o establezca el valor según el método de comparable teniendo los siguientes valores. La pregunta te va a dar esos valores. El del ya. dormitorio, si lo trae, o Ujú. sea, lo que tú vas a comparar. Porque lo que quiere la pregunta en este caso es que tú sepas cuándo tienes que restar y cuándo tienes que sumar. Tan sencillo como eso. Ya. Esto no tiene nada Ay, profe, digamos, me perdí. de misterioso. Adelante, ¿quién se perdió? Me Vamos a encontrarla. perdí yo. ¿Por dónde Qué anda? ¿Por pena. dónde anda? ¿Anda por dónde? ¿Me ¿Por puede explicar Houston? otra vez por qué se le suman? Se ¿Anda le por dónde? resta. ¿Por Houston o por Sorry, Los sorry. Ángeles? Bueno, esto es un método que consiste en que, fíjate el concepto, establecer el valor o estimar el valor de una propiedad en base a lo que valen las propiedades que la rodean. Las propiedades que han sido vendidas, las propiedades que están en la venta activamente, o las propiedades que están, eso, las vendidas y las activas. Se trabaja con otras, pero básicamente con las que están vendidas y activas en los últimos 90 días. Depende del rango que estés usando, pero eso no se toma. 90 días, pongan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estableciendo la comparación de esta sujeto, la que queremos establecer el valor con esas comparables. Pero las comparables a veces no son exactamente igual que las que estamos buscando el valor. Oye, si conseguimos una exacta, perfecto. Es la misma casa, la misma construcción, que la podemos conseguir. Y ahí se hace la comparación o sea, eso facilita muchísimo el trabajo. Porque, bueno, la construyeron al mismo tiempo, son del mismo año de construcción, mismo material, mismo pie cuadrado, dimensiones, distribución, todo está igual. Y esa caja se vendió hace 30 días. Pero eso es una comparable extraordinariamente buena para establecer el valor de una que tú quieres vender ahora. Porque ¿para quién es este método? ¿A quién le interesa saber el valor de su casa? ¿Quién la va a vender? ¿Verdad? Principalmente a quien la va a vender, pero también el comprador que quiere comprar también quiere saber cómo está, para ver si la está pagando bien, o la está sobrepreciando, o es una oportunidad. A veces se consigue una oportunidad. Oye, esta casa tiene un valor de mercado mayor y la están vendiendo por $15.000 menos. Eso es una oportunidad. Por eso estos análisis que ustedes tienen que aprender a hacer va a ser una herramienta de gestión, de profesionalismo, de servicio que ustedes van a prestar a sus clientes de primera orden porque la mayoría de los agentes no cosechan estas herramientas, no las utilizan, no las aprenden a hacer o las hacen de manera no un poco profesional o no saben la utilidad que tiene tampoco. Y yo ahorita les digo, y en el curso de postlicencia que se enseña a hacer de una manera del método que nosotros utilizamos, ahí le damos todas las herramientas. Miren, les cuento algo. Yo le he sacado tanta punta a esta herramienta que yo, por ejemplo, yo vendí un año 26 propiedades y el otro año vendí la mitad. Y ahí estoy más o menos en ese orden ahorita. Pero yo le envío análisis de mercado a todos los clientes que he vendido desde hace 4 o 5 años atrás y ahí al menos sale uno que me quiere decir, estoy interesado en comprar, en vender la segunda propiedad. Ya va, un segundito que se nos va a apagar la computadora, Dios. Desde hace años. Sí, o sea, no es que lo mantengo, pero de alguna manera te conectas con él, no lo saludas todos los días, pero trata de tenerlo, eso es bueno hacerlo. Pero yo cada cierto tiempo envío por eso es un análisis gratuito, mira, aquí está el análisis de tu casa vale, porque aquí no le gusta saber cuánto vale su casa. A todo el mundo no. Así no lo vayas a vender. Claro, sí, fíjate, yo te vendí una casa en el 2020 y, mira, mi casa cuánto ha aumentado, ¿qué puedo hacer con esa revalorización? Y empiezan a haber estrategias de inversión para que sí puedes trabajar con eso. Pero de repente tú tienes de amigo a Pedro, uy, vale,
yo te recordé que existo. Dice, mira, un amigo está buscando, como yo te hice un buen servicio y quedaste satisfecha, de repente me dice, mira, Pedro está buscando casa y te lo voy a referir. Y empieza a ver es decir, abre contactos para poder tener potenciales clientes. Bueno, pero volvamos al método, que fue lo que preguntó Laura, que a veces nos distraemos tanto del tema y no le pregunto. Entonces, este método es comparar las propiedades que están cercanas y que tengan una venta similar, reciente, bien vendidas o que estén activas para el mercado y que sea lo más parecido a la propiedad que queremos estimar el valor. Digamos, esa comparación o esa similitud la vamos a tener que aplicar mediante este método. Es decir, si la comparable, que siempre es la que vamos a hacer ajuste, es superior, es decir, tiene un cuarto de más, tiene un baño de más, tiene un garage, un puesto de garage de más, tiene una piscina de más, si es mejor, ese valor se lo tenemos que restar al valor de esa propiedad. Nunca a los socios, porque a los socios realmente no tenemos el valor. A los socios les vamos a establecer el valor mediante el valor que tienen las comparables. Entonces, este ejemplo, miren, la comparable o la sujeto tiene 3 dormitorios, 2 baños, una piscina, un puesto de garage. ¿Ok? Esas son las características que más o menos van a dar en la pregunta. La comparable uno tiene 4 habitaciones. Ah, tiene una de más, entonces es mejor. Entonces esa habitación, ese costo, ese monto, se lo tengo que variar porque de ese sí tengo el precio de la casa. Esa casa se vendió por 278.000. Miren, ahí aparece, precio de venta 278.000. Pero le tengo que bajar el valor de la habitación. ¿Por qué? Porque si no, no se me parece a la mía, a la que quiero estimar. Al yo quitarle el valor de la habitación, ya le estoy dejando en valor, no en físico. 3 dormitorios en vez de 4. Es decir, la hice similar a la que yo estoy estimando. Entonces le resté y me quedó en 263.100. Vamos a ver con la comparable 2. La comparable 2 es exactamente igual, no tiene nada diferente. 3 habitaciones, 2 baños, una piscina y un puesto de estacionamiento. Y se vendió por 263. Este sería un precio bastante aceptable, similar, porque no tengo que hacer ningún ajuste. Y la comparable 3 los dormitorios y baños es igual, pero no tiene piscina. Y la sujeto sí tiene. Entonces ahí ocurre lo contrario. En vez de sumar, perdón, en vez de restar, sumo, porque es inferior la comparable. La hace inferior porque no tiene piscina que la sujeto sí tiene. Entonces, ¿qué hago? Le sumo el valor de la piscina, que aquí dice que son 8.200, perdón. Y además tiene otra diferencia, que es el garage. En vez de tener uno que tiene la sujeto, tiene 2. Entonces también es mejor y tengo que restarle, porque hay que quitarle el valor de ese garage, que es 12.900. En esta, la comparable 3 hicimos 2 ajustes. Le sumamos el valor de la piscina y le restamos el valor del garage, lo que nos coloca esa propiedad en 264.500. Y el valor, entonces, digamos, de estas 3 comparables, que lo ponderamos, le sacamos el average o el promedio, es 263.533. En resumen, esto es más o menos lo que haría un analista haciéndolo de manera manual, pero esto no se hace así. En la realidad hay un software, hay muchos software con los que trabajamos, que solamente le ingresamos los datos y él nos da un análisis que deja loco a quien sea. O sea, cualquiera cree que si pasaron horas haciéndolo y a veces lo hacemos en minutos. Que, claro, hay que saberlo hacer y darle los datos correctos para que, pues si tú le das los datos incorrectos, el mecanismo no te va a dar un error, no te va a dar preciso. Pero lo importante, si la comparable es mejor, se le resta lo que tenga mejor. Si la comparable es peor o inferior, se le suma. La idea es que se hagan similares las dos, las comparables o la comparable con la sujeto. Eso es lo que tienen que acordarse, muchachos. Se acuerdan de eso y tienen el punto ganado. El método de costo-depreciación. Este es un método que se utiliza. Miren la foto que está allí, que aparece ahí una iglesia, ¿verdad? Esto es un ejemplo de que hay propiedades que son únicas, únicas, no hay comparables, porque una iglesia se puede parecer a otra, pero no son igual. Entonces, esto está hecho, por ejemplo, cuando quieren hacer, oye, estima el valor del edificio de la corte de una ciudad. Nada, ese edificio es único. No puedes usar el de ventas comparables. No puedes usar el de capitalización de ingresos porque no produce ingresos.
Entonces tienes que usar el de costo de depreciación. Y para este método, utilizar este método de estimación de valor, hay una manera de hacer. Pero vamos a ver en cuándo se utiliza, en qué momentos o en qué propiedades se utiliza. Cuando hay poca actividad en el mercado, ejemplo, escuelas, hospitales, edificios de gobierno, iglesias, en fin, o en construcciones recientes, esto que les dije que hay vamos a estimar el valor de una propiedad que es la primera que se construye, no hay comparables alrededor, nada, no hay comparables, el método de costo de depreciación. Y se toma en cuenta la edad efectiva. ¿Qué es la edad efectiva? Como las mujeres, en las propiedades ocurre lo mismo. En las mujeres la edad efectiva es, como las mujeres se conservan mejor que nosotros los hombres, entonces las mujeres por lo general aparentan menos de edad. Entonces, en las propiedades pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque una propiedad puede ser del año 70, pero por su mantenimiento, por su actualización, oye, tiene un valor de mercado como si estuviese en los 90. Es decir, la edad efectiva es una situación que ayuda mucho a valorizar, revalorizar las propiedades, que no es la edad exacta que fue construida, sino la edad que aparenta en el momento que se hace el análisis. Ya van a ver cómo efectivamente se puede lograr eso. Este método que está acá, estos pasos, son los que tenemos que aprender, pero no todos los pasos. Se tienen que aprender, yo les voy a decir cuál es la pregunta, les voy a explicar todo y les voy a decir la pregunta que potencialmente sale. Entonces, el primer paso tiene que ver con estimar el costo de reproducción. ¿Qué significa eso? Un costo de reemplazo. ¿Cuánto costaría hacer esa propiedad? Hacerla exactamente igual. Entonces, vamos a utilizar ahí cuánto en mano de obra, cuánto en materiales, cuánto en terreno, todo eso, ¿no? Una vez que tenemos todos esos costos de reproducción, pasamos al segundo paso, que es estimar la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Que la propiedad que estamos estimando tiene 30 años, 50 años, 60 años. Y por el año que tiene de construcción, tiene algunos deterioros, ¿verdad? Unos deterioros pueden ser físicos, pueden ser obsolescencias funcionales, pueden ser obsolescencias externas. Y aquí es donde van las preguntas, ¿ok? Entonces, ¿cómo determinamos o cómo definimos los deterioros físicos? Eso se debe a causas naturales, normales del clima, muchachos. Hay sol, hay lluvia, miren, ahorita no ha parado de llover, eso va produciendo deterioro en la estructura física de las propiedades y va, digamos, depreciando su valor. Cuando se va a vender, esos deterioros físicos pueden ser curables o incurables. Lo que sea, este concepto de curable o incurable, esta vertiente, es si lo que se le invierte a la propiedad, digamos, para actualizarla, se recupera una vez que se venda la propiedad, se recupera ese dinero invertido, se dice que ese deterioro físico es curable. Si no se recupera, sino parcialmente, se dice que ese deterioro físico es incurable. Lo curable o incurable es de acuerdo a lo que recuperemos de la inversión que tuvo que hacerse para hacerla, digamos, para hacerla actualizar, para hacerla mejorar. Y a veces tú dices, pero ¿por qué voy a hacer una reactualización si va a ser incurable? Voy a perder dinero. Que a veces no es solamente que querramos hacerlo, sino que sea necesario por códigos de construcción desactualizados o por temas de seguridad. Entonces, a veces hay que hacerlo aunque sean incurables. En cambio, la obsolescencia funcional es aquellas propiedades que por el paso del tiempo y los métodos de construcción que se han hecho y los modelos de construcción han variado y han dejado obsoletas esas propiedades. Por ejemplo, una casa que hoy en día se tenga 3 cuartos, 3 dormitorios con un solo baño, se considera que es obsoleta. Se vende muy poco, cuesta muy poco venderla, porque hoy día no se construyen casas 3-1, se construyen mínimo 3-2, mínimo 3-2 y medio. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de construcción de 40 años para acá. Pero si usted va a una casa que tenga más de ese tiempo, en los años 50, en los años 60, se construían hasta 5-1, 5 habitaciones, un baño, imagínense. Pero todo eso se considera obsolescencia funcional. Ejemplo, las ventanas. Hoy en día, las ventanas que hoy en día se producen, se fabrican y que se utilizan mayoritariamente en todas las construcciones, son ventanas que refractan, que retraen o proyectan el calor hacia afuera, no dejan que el calor del sol, sobre todo de la Florida, que es más fuerte, entre a las propiedades o lo aíslan mejor. Esas ventanas permiten que hoy en día el consumo eléctrico baje, que la calidad del frío se mantenga, que trabaje mejor todos los productos que están dentro de la propiedad. En fin, el tener otras ventanas de ese tipo, hoy en día se considera que es
obsolescencia funcional. ¿Ok? Igualmente opera el criterio de que es curable o incurable y obedece al mismo criterio que expliqué ahorita. Si es recuperada con el dinero que se obtiene en la venta, se dice que esa obsolescencia es curable. Y lo contrario es incurable, no se obtiene el beneficio o no se obtiene el monto de inversión. Igual criterio como el anterior, ¿se hace o no se hace a pesar de que es incurable? Sí, a veces hay que hacerlo porque obedece a un código de construcción que es exigido, que es legalmente que tiene que hacerlo. Ejemplo, miren el chirro que se utilizaba en los años 70, 80, era un chirro que tenía componentes de asbesto. Hoy en día eso está eliminado, prohibido como sistema de construcción. A veces hay que hacer casas nuevas de todo el chirro porque tienen todo ese chirro con, digamos, con presencia de material asbesto, que hoy en día es eliminado, es prohibido. Por ejemplo, eso es un ejemplo nada más. La que más sale, muchachos, la obsolescencia externa. La obsolescencia externa, a diferencia de la funcional, la propiedad no tiene nada que ver con ella, es afectada, pero no es culpa de ella, ni siquiera culpa del dueño. Es algo que está externo a la propiedad. Ejemplo, la casa está construida y le hacen no sé, una vía férrea cercana y entonces empiezan a pasar trenes por ahí a una milla o a milla y media, pero el sonido, el ruido, empieza a afectar a los habitantes de esa área. Eso no tenía la culpa el habitante, el dueño, le construyó la ciudad o el estado o el país. Le hicieron eso. Por ejemplo, otro que sale mucho, la pregunta que más sale de este es cambio de zonificación. Una casa que estaba en un área residencial, cuando se construyó, pasaron los años y cambió a comercial o a industrial. Y la casa siguió allí. ¿Qué pasa con esa propiedad? Que va a tener que venderse para un fin comercial o industrial y no para residencial. No lo sacan de la propiedad, pero le impiden que el que vuelva a comprar pueda ser utilizada para revivir en ella. Que ya no, el tema de zonificación, eso no puede ser. Eso es una ejemplo claro de una obsolescencia externa. Y como es algo que no es culpa ni del dueño ni de la propiedad, por naturaleza es incurable. O sea, ahí no hay nada que hacer. Se tiene y no se puede hacer nada contra eso. Se construye una fábrica de procesamiento de algún producto que sea contaminante, cercano. Se le construye algo cercano, por ejemplo, una autopista que antes no tenía entrada por esa zona y le hicieron una entrada, una salida, y entonces empieza a haber un tráfico fuerte y eso molesta a los vecinos. A algunos les también les beneficia eso, que haya conexión con autopista, pero a otros los perjudica. Depende. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, sí entiendo. Afecta, o sea, que no depende ni del dueño ni del nada. Así O es. sea, que es algo externo que no se puede hacer nada. Así es, no se puede hacer nada porque tú no tienes acceso a la ciudad, no va a hacer lo que tú le pidas. Tú te puedes quejar, tú le puedes pedir una rectificación. Oye, por ejemplo, un cambio de zonificación. Mira, según escrito, yo vivo aquí desde el año 70, la casa es de mi abuelo, mira, y yo no puedo. Tú le puedes hacer la explicación motivada, pero la ciudad dice, lamentamos, es una decisión Fuerzas de las fuerzas públicas y esto es para beneficio de todos, o sea, el beneficio es colectivo y te estamos afectando individual, pero es para producir un beneficio. O sea, la ciudad siempre va a hacer algo, no se va a ensañar contra nadie, porque ¿para qué? Sino va a ser algo que tenga que ver con un crecimiento, digamos, positivo de la ciudad y afecta a algunos intereses, puede afectarlos. El tercer paso, perdón, después que se hace todo este análisis de depreciaciones, deterioro físico, obsolescencia funcional y externa, se pasaría a agregar el valor del lote, es decir, con un método de ventas comparable, saber cuánto vale el lote del terreno, y por último se tiene entonces el valor total de esa propiedad mediante este método. Lo que sale aquí, muchachos, es esto. Una pregunta que diga, por ejemplo, el hecho, eh, ocurre un cambio de zonificación en la ubicación de una propiedad residencial, la cual ahora es comercial, qué sé yo. ¿Qué tipo de obsolescencia es? ¿Qué tipo de una obsolescencia externa? ¿Ok? Esa es la pregunta que puede salir. Algo que tenga que ver con un ejemplo de esto. Un ejemplo de propiedad de una obsolescencia funcional, casas construidas con 3 habitaciones y un baño.
por ejemplo. Esa sería la respuesta. Esos serían unos ejemplos, son los que he visto con más frecuencia. Algo usted sabe, se quedó esto aquí anotado en la última clase, ahora lo borramos. Vamos a entrar al método de capitalización de ingresos, que este es el más interesante, el más que lleva matemática de este capítulo. Este, como les repito, es el método que se utiliza para aquellas propiedades que producen ingresos. ¿Qué son los ingresos de una propiedad? La renta, fundamentalmente. La renta, ¿verdad? Entonces vamos a ver que una propiedad, aquí se utiliza como un lema que es muy, así como muy antipático para las personas, pero para las propiedades no resulta tan antipático. Aquí se puede aplicar ese lema que diga, ¿cuánto ganas, cuánto vales? Mientras más ganas, más vales. Eso es, digamos, si define un lema este método, es ese. Si la propiedad produce una renta de 50.000 al año, vale tanto, por ejemplo. Pero si produce el año siguiente 60.000 o 70.000, vale más que de acuerdo al valor, a lo que gana esa propiedad, en esa misma proporción, mediante este método, se establece el valor de ellas. Tiene un elemento que favorece o que tiene un plus de este método, que es el mayor valor proyectado de esa propiedad para el futuro. ¿Por qué lo podemos proyectar? Porque podemos proyectar los ingresos que produce. Sobre todo en multifamily, por ejemplo. Dice, oye, aquí tenemos una renta de tanto, pero el año que viene, con algunas actualizaciones que se le va a hacer al complejo, se va a incrementar la renta en un 7, un 8, un 10%. Se establece como meta. Y entonces cuando ese monto, digamos, esa renta llega a ser un ingreso de la propiedad, entonces esa propiedad vale más. Se puede establecer el valor a futuro de una propiedad. ¿Por qué? Porque se puede proyectar en el futuro el ingreso de esa propiedad. Por esa razón. Este método de capitalización de ingresos tiene una fórmula que se tienen que aprender. Por eso está anotado esto acá, que es esta que está acá. El valor de una propiedad, vamos a decir que es esta que está acá, BP, el valor de la propiedad, será igual a su ingreso operativo neto, guión, sobre su tasa de capitalización. Esa fórmula se la tienen que aprender, que la van a usar en una o dos o tres preguntas. ¿Ok? El valor de una propiedad va a ser igual a su ingreso operativo neto dividido entre su tasa de capitalización. A ustedes ahorita van a aprender a obtener el ingreso operativo neto. Les vamos a enseñar aquí en esta lámina que viene. Y ustedes van a tener que hacerlo en una pregunta porque sale mucho, si 99.9% les va a salir una pregunta donde tasa de capitalización. Ustedes tienen que aprender a hacer eso. Hay una variante de esto que es una pregunta que donde les dan unos datos y les preguntan sobre cuál es la tasa de capitalización. Y entonces esta fórmula que están viendo acá, déjame utilizar esta fórmula que está acá, se la tienen, como les estaba diciendo, se la tienen que aprender. ¿Ok? Esa fórmula la van a utilizar y mucho. De esta fórmula se deriva esta. Es como un despeje que usted saca la tasa de capitalización y la coloca acá y le va a caer esta fórmula que está acá. Esta fórmula también o se la aprenden o aprenden al despeje, porque el despeje significa que lo que está dividiendo pasa después del símbolo de igual a multiplicar y digamos que este pasa para acá y este para acá. Igual se la pueden aprender. Una fórmula bastante sencilla, que en alguna variante les van a preguntar sobre la tasa de capitalización y en otras le van a preguntar sobre el valor de la propiedad. ¿Cómo sacar entonces el valor, el ingreso operativo neto de una propiedad? Eso es lo más importante que vamos a aplicar acá. Esta sería la fórmula explicativa, ¿ok? Lo primero que se tiene que obtener de esa propiedad es cuánto es su ingreso total, lo máximo que esa propiedad puede obtener. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Vamos a ver si... Ok, gracias. El máximo monto que esa propiedad puede obtener. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si es una propiedad que se renta por $1.000 al mes, pues lo máximo que puede, y no tiene otro ingreso, lo máximo que puede obtener al año, siempre, estos números, siempre, muchachos, todas las cifras que van a ver aquí tienen que ser anuales, nada mensual.
Aquí todo es anual. Si alguna cifra está mensual, llévenla anualizada. O sea, la multiplican por 2. Ya lo vamos a dar aquí. Entonces, si una propiedad que está rentada por $1.000, ¿cuánto es su potencial gross income o ingreso potencial bruto? 12.000. Ahí está. ¿No produce más nada? Bueno, ese es el ingreso potencial. Luego de ese ingreso potencial que lo determinamos, que la pregunta le va a dar los datos para que usted lo determine, le tenemos que restar siempre viene un porcentaje, cuánto tiempo un porcentaje que tiene que ver con la vacancia. ¿Qué es la vacancia? Si una propiedad su ingreso es de renta, la realidad es que no toda la vida está rentada, porque un inquilino se va y un inquilino viene. Y en el transcurso de que un inquilino se va y un inquilino viene, puede haber un 15 días, un mes, 2 meses, X. O sea, hay un tiempo en que la propiedad no produjo. Eso lo van a obtener ustedes con un porcentaje. La pregunta les va a decir, la vacancia de la propiedad es del 8% o es del 10%. ¿De qué? Del potencia gross income, del ingreso potencial bruto. Lo tienen que restar. Ahí dice menos. Y también si la propiedad produce ingresos adicionales a la renta, básicamente el ejemplo que les va a salir son 10 apartamentos que están alquilados a $1.200. Bueno, les dan un cuento ahí de cómo y les van a decir que tiene una máquina que expende sodas, expende bebidas y que produce $500. Entonces le pueden dar $500 mensual y ustedes tienen que multiplicarlo por 12 y llevarlo anual. Y ya, le van sumando eso. Tienen que sumarlo una vez que le han hecho la vacancia, porque la vacancia solo es de la renta. La vacancia no tiene que ver con el expendio de licor, de bebidas. O le pueden hablar de una sala de lavandería que produce tanto al mes o tanto al año. Definitivamente le van a dar todos esos datos. Pero la vacancia no se la pueden restar a los ingresos adicionales, porque la vacancia es solo a la renta. Por eso el método para hacerlo es este: calcular el ingreso potencial bruto, luego restarle las vacancias y luego le suman los ingresos adicionales si los tuviese. Porque la pregunta a lo mejor viene sin la propiedad que no produce más que la renta. Puede venir también así. Cuando usted ya hace esto, potencial gross 5, ingreso potencial bruto, le resta la vacancia y le suma los ingresos adicionales si los tuviere, obtiene lo que se llama el ingreso efectivo bruto, effective gross income. Ese es un nombre que se le da a esa cifra que ya queda allí. Pero ese no es el ingreso operativo neto. El ingreso operativo neto lo vamos a obtener cuando al ingreso efectivo le vamos a restar todas las expensas operativas de esa propiedad. Son las expensas operativas en la propiedad. ¿Quién me da unos ejemplos de expensas o gastos operativos de la propiedad? ¿Quién me da? Ahí están en la lámina, pero ¿quién me dice? La propiedad tiene que estarse Bueno, manteniendo, ¿verdad? El Tiene que man- seguro, el impuesto, seguro, mantenimiento. mantenimiento, cuentas para mantenimiento, reparaciones, correcto. El seguro, lo dijeron por ahí, los impuestos que la propiedad paga. Utilidades, si El tiene pago del utilidades, management. si tiene un administrador o administración, o sea, mano de obra, o sea, empleados que tengan, digamos, en nómina. y los Todo eso gastos son gastos operativos, administrativos. los gastos administrativos. Todo eso usted se lo va a restar y allí, una vez que le reste los gastos operativos al ingreso efectivo, bienvenido, nació el ingreso operativo neto. En inglés es NOI, en español es ION, como ustedes lo quieran. Hay que adaptarse muchas veces al idioma porque estamos en Estados Unidos. Aquí le dicen NOI, el NOI, pero el NOI es Net Operating Income, entonces ingreso operativo neto. Como modo de explicación lo voy a decir en español, pero acostúmbrense a verlo como NOI. Entonces, aquí está resumido la fórmula. Nada de esto, básicamente este método no lo van a ver como teórico. Estoy explicando teóricamente y por eso es que a lo mejor algunos gustan un poquito, pero esto es fácil, ¿ok? Esto le va a salir es como ejercicio matemático, más o menos como lo que viene acá, pero aquí ya está resuelto. Fíjense, aquí está un ejemplo resuelto. En la pregunta le van a decir, calcule el valor de la propiedad de un conjunto de apartamentos. Son 10 apartamentos que se alquilan a $665 cada uno. Ok, entonces ustedes empiezan. Ok, vamos a obtener el ingreso potencial bruto. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. ¿Cuánto se alquiló? ¿Cuánto es lo máximo que esa propiedad produce en un año? 10 apartamentos por 665 por 12 meses que tiene el año. Entonces,
ingreso va a ser máximo de 79.800. Pero la pregunta les dice, pero tiene un 10% de vacancias o de tiempo desocupada. Entonces se lo restas. En este caso sería 7.980 porque es el 10% de el producto grueso, el gross income De 12 meses. de 12 meses. Sí, siempre todos estos datos son anualizados. Luego dice la misma pregunta, les va a decir, tiene una máquina que expende bebidas, sodas y tal, y produce $1.000 al año. Ok, se lo sumas entonces. Entonces, le restaste las vacancias y le sumaste los ingresos adicionales. Y te nació entonces el ingreso efectivo, que en este ejemplo son 72.820. Falta entonces para que venga el NOI los gastos o expensas operativas. Normalmente en la pregunta no te salen detalladas. Te dice, la propiedad tiene un total de 3.500, 3.600, $3.200 de expensas mensuales. Te la pone mensual, a ver si tú no te acuerdas lo que yo te estoy diciendo ya como 3 veces, que todo es anual. Entonces tienes que multiplicarlo por 12, anualizarlo. Entonces lo anualizas, se lo restas al el ingreso efectivo y ahí viene el señor Noy. En este caso, en este ejemplo, después de restar todo esto, quedó en 35.830. Pero la pregunta no te pide el ingreso, no, la pregunta no te va a decir que calcule el ingreso operativo neto, no. La pregunta te va a pedir, calcule el valor de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta te va a dar todos estos datos y además te va a dar la tasa de capitalización. ¿Te estás durmiendo? ¿Estás fastidiada? No, no. Entonces, se tienen que memorizar la fórmula que les dije. Valor de la propiedad va a ser igual al ingreso operativo neto, o el NOI, o Net Operating Income, sobre la tasa de capitalización. Esta tasa de capitalización se le va a dar el ejercicio, se le va a aportar la pregunta, le va a decir, la tasa es del 11%, o del 12, o del 13, o del 8, siempre. Lo que tú tienes que hacer en la pregunta es calcular el valor del NOI, que ya aquí lo calculaste. Entonces divides eso, en la próxima lámina está. En este caso, la pregunta dijo que la tasa de capitalización era del 11%, aplicaste la fórmula, dividiste 35.830 que te dio el NOI entre 11% y te dio que la propiedad vale 325.727,27. Esta sería la respuesta de ese ejercicio, de este ejercicio que ya está resuelto. ¿Ok? Que es esto que hicimos aquí. Esto está como resultado esto. 325.727,27. Preguntas. Porque esta es la pregunta que sale fija. O sea, esta variada, por supuesto. Y vamos a hacer algunos, nosotros vamos a hacer algunos acá. Pero esto que ya me entiendan la parte teórica. Luego la matemática. La teórica es la más difícil porque esto, viéndolo en ejercicio, seguramente es más fácil. Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer algunos acá. Si Espere. quieren, vamos a treinta hacer y cinco mil dividido 11 11%. 11%. por Ujú. ciento. ¿Cómo lo haces fácil en tu calculadora para que lo... Porque el 11% no es 11, es 0.11. Pero bueno, quiera que tú lo quieras hacer o no, dividir 11 Ah, entre sí, sí, 100. sí, sí. Entonces tú agarras y dices, ¿cuánto es el ingreso operativo neto? 35.000, no sé si está viendo aquí, 35.830. ¿Ok? Entre, le das ahí entre acá, 11%, le das aquí el por ciento, que es 0,11, le das igual y te da la cantidad. Esa es la manera de hacerla fácil, pero si lo quieres en 0.11 también, te va a dar lo mismo. Vamos a hacer una pregunta de esa para que continuemos con el Rent Multiplier, que es el que viene ahora, que es mucho más fácil. Vamos a la final de preguntas del capítulo 16, y ahí vamos a conseguir ubicar la pregunta. Aquí. Podemos hacer la pregunta, la última, vamos a hacer en la página 486, la pregunta 23. Dice así la pregunta 23.
calcular el valor de mercado de un edificio. Entonces, nos está pidiendo que calculemos el valor de una propiedad, ¿verdad? Según las siguientes características. Es un edificio de 10 apartamentos. 10. Cada uno de los cuales se renta por 1.200. Ok. Entonces aquí yo voy haciendo esto porque ya ustedes saben que hay que calcular el potencial por mes. Ok. Entonces ya yo sé que aquí hay $120.000 que se producen mensual, pero no me interesa mensual. Todo tiene que ser anual. Entonces lo llevo al año, por 12. Perdón, 120.000, no, 12.000. Aquí es 12.000. Hay un cero de más. Eso sería mensual, porque son 10 por 1.200, son 12.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. sería Por 14.400. 12 sería 144.000. 12.000 por 12. 114.000. 144 cerrado. Correcto. Entonces, ya tenemos, ¿cómo se llama este, señor? Potential Gross Income o ingreso potencial bruto. Entonces, vamos a ponerlo en inglés. PGI. Así que se llama. PGI. Potential Gross Income. Ya lo tenemos. Pero eso no es lo que estamos buscando. Seguimos leyendo. Dice, el edificio tiene una desocupación del 10%, o sea, tiene una vacancia del 10%. Entonces aquí tenemos que restarle el 10%. Si le restamos el 10% a 144.000, nos va a quedar 129.600. 129.600. Entonces, vamos a ver si esa propiedad tiene algún ingreso adicional. Ah, sí tiene, dice. Y también tiene instalada una máquina que expende bebidas refrescantes y genera $650 mensuales. Entonces, digamos, ingresos adicionales. 7.800 anuales. Perfecto. Sería el producto de multiplicar 650 por 12. Entonces, ¿sería cuánto me dijiste? ¿Cuánto te dio? 7.800. 7.800. Eso se lo vamos a sumar a 129.600. Son 137.400. 137.400. Aquí nació el señor. ¿Cómo se llama este señor? No, 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 señor. El no, NOI no. todavía no. El effective, Effective, effective annual gross income. effective gross income se llama este. Porque ya le restaste la vacancia y le sumaste los ingresos adicionales. Para llegar al NOI, que es lo que nos interesa ahora, voy a trabajar arriba, tenemos que restarle a esa cantidad, a 137.400, que tenemos que restar ¿qué? Las expensas operativas. Vamos a ver qué nos dice acá la pregunta. La pregunta siempre nos va a decir todo. El total de las expensas operativas son de 4.200 mensual. Entonces, oído con eso. 4.200 tenemos que anualizarlo. Lo llevamos a 12. 58.200. 58.200. Perfecto. Eso se lo vamos a restar al ingreso efectivo. No son 50.400. Ajá, no sé. Vamos a sacarlo porque yo estoy confiando. 4.200 por 12. Son 50.400. No sé por qué te dio 58. 50.000. Así que aquí un cero y aquí un 4. Yo me confío de lo que me están diciendo, lo que me están 4.200 sumando ahí. por 12. Oh, sí, No ti- 50.400. Entonces, restamos 137.400 menos 50.400 y nos da 87.000 exactos. Entonces ahí sí, ¿cómo se llama ese señor? Esa cifra. El NOI. Esto es el NOI. Perfecto. Entonces ya tenemos el componente porque el último dice, y la tasa de capitalización es del 11%. Entonces ya tenemos todos los elementos para aplicar la fórmula que ya se tienen que aprender. Ustedes se aprendieron. NOI, valor de la propiedad va a ser igual al NOI sobre su tasa de capitalización. Ya nos dimos cuenta que el NOI es 87.000 y lo vamos a dividir entre el 11%, que es su tasa de capitalización. Háganlo y me dicen cuánto les da.
Ya 790.000. 790.909. Perfecto. Que vendría siendo la respuesta B de bueno, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, un ejercicio similar a este les va a salir en el examen. Domínenlo, practíquenlo, que va a venir un 99%, ¿ok? Muy difícil que no les salga un ejercicio como este. Muy difícil. Ok. Este ejercicio, ayer hicimos varios de matemática, ¿verdad? Pero no hicimos este. ¿Por qué no hicimos este? Ahí están, en la batería de preguntas está, que no lo habíamos visto. ¿Cómo les explico yo ayer algo que no hemos visto? Yo sé que Pedro ya lo vio, porque Pedro ya hizo el curso, pero el resto no. O sea, los que están haciendo el curso por primera vez no han visto esta explicación. Entonces yo no puedo hacerles adelantar. Pero mañana, bueno, mañana, mañana no, el viernes, mañana estamos ya confirmados que no vamos a suspender mañana y vamos a vernos el viernes. Con el favor de Dios, que no haya nada normal. Yo pienso que no. Pero bueno, que nos veamos el viernes. Y el viernes vamos a hacer, entre los ejercicios de matemática que faltan, ahí hay ejercicio de esto. Miren, el otro ejercicio de matemática que puede salir es este, el multiplicador de renta bruta. Este es muy, muy fácil. Miren que esto es solamente hacer una división. ¿Qué dividimos? Se divide el monto o el precio de venta de una propiedad entre su monto de renta, o sea, valor de la propiedad sobre la renta. Y eso da un número. A ese número se le conoce como el multiplicador de renta bruta. ¿Para qué sirve esto? Esto lo utilizan mucho los inversionistas para saber cuánto es el máximo que pueden ofertar por una propiedad que quieran convertir en propiedad de inversión. Ellos calculan, o las estadísticas aquí en la industria del real estate, como todas las industrias acá, se manejan con el método cuantitativo, o sea que aquí todo se cuenta, los números están todos, aquí todos son números. Entonces, un inversor obtiene la información que en la zona, en el área donde estaban rentando, el factor multiplicador es de 180. Ok, con ese factor ellos pueden decir lo máximo que yo puedo pagar por esta propiedad que va a ir a la renta es 250.000, 280.000, porque viene de este producto, del dividir el valor de la propiedad entre su renta y del factor. En este ejemplo que vengan ustedes allí, el factor es 170.4. ¿Cómo puede venir una pregunta? No viene mucho, esta no sale mucho. Si se les llega a salir un 10% posibilidad, el 90% es que no le salga. Le van a decir calcule el factor o el multiplicador de renta bruta de la propiedad, entonces le van a dar varios datos. Se vendió, no importa si me dio varios datos, que la hipoteca es de tanto, que no, este es para distraerme. Yo nada más tengo que saber por cuánto es el precio de venta y cuánto es el precio de renta. Que yo al dividir esos dos, eso es todo. O sea, la pregunta es lo que le puede dar más datos de lo que necesita, para que vean si ustedes no saben hacerlo. En el Pero libro ¿cómo sí, yo sí debe uso haber. ese 170? ¿Cómo dice? Pregunta. ¿Cómo se usa el 170 ese? Ya yo tengo eso. Para efectos prácticos, ¿cómo yo obtengo el valor de lo que yo quiero comprar o cómo? Bueno, fíjate, tú vas a una propiedad, suponte que tienes una propiedad que te gusta para rentarla, ¿no? Lo vas a comprar digamos, como propiedad de inversión. Y la propiedad la están vendiendo en $450.000. Ok, o vamos a poner un número, un dúplex en 450.000. Tú sabes que el dúplex a precio de mercado, renta de mercado, se puede rentar cada uno en 1.600 cada unidad, que es un 2-1, o 1.700 o 1.800. Y los dos suman 3.600 de renta. Divide los 400 en lo que está pidiendo la persona, ¿verdad? Lo que está pidiendo la persona son 400, ¿verdad? Dijimos 450, lo que sea. Lo divides entre 3.600 y te da un factor, te dio 170.4, ejemplo. Y tú dices, no, pero es que en la zona está en 160. El factor de la zona es 160. Entonces, no, está pidiendo mucho. Entonces yo calculo, para que me dé 160, yo tengo que el valor de la propiedad no va a ser 450, va a ser 430 o 420 o 410, para que me pueda dar el factor. Entonces, ese factor lo que le ayuda al inversionista es
cuánto es lo máximo que puede ofertar y pagar por una propiedad de inversión. ¿Y ¿Sí me dónde es que entiendes? se ve el factor, y dónde es que se ve el factor de la Eso es que, renta? miren, eso no te lo dan empresas que se encargan de vender información estadística esta. Realtor.com, cuando ustedes se hacen socios de la NAR tiene mucha data, pero a veces no están todas ahí. Hay empresas, eh, por ejemplo, yo que utilizo es Rent Express, no, yo les voy a dar unas páginas allí, pero hay mucha información en la web. eh, Muchos portales que venden información y esa la venden, normalmente la venden. De repente ustedes háganse vínculos con algunos brokers que sean inversionistas, que trabajen con inversionistas. Ellos tienen esa información. Si la información está, lo que es que hay que buscarla. Muchas veces acceder de manera paga por ella. Muchas veces. No, hay que buscar si ya ustedes van a trabajar con inversionistas, es bueno que se vinculen con portales que les den información de estadísticas de ese tipo, como esta, y que bueno, y que si están trabajando con eso, ustedes puedan pagar esa suscripción y que les mantengan actualizados con toda la data estadística de determinadas áreas. Normalmente venden muchas áreas, es decir, accedes a mucha información. Hay que buscarla. Yo les voy a dar la página que yo utilizo. Yo no la tengo aquí, pero yo se la me prometo que se las paso. Profe, Y pero eso es ese dato, por ejemplo, es para si una persona compra una casa y quiere saber si de verdad es efectiva comprarla por el costo de renta que está en esa zona. exacto. Eso es. Tú tienes que saber dos datos. Uno, para llegar al Gross Rent Multiplier o multiplicador de renta bruta, cuánto es el promedio, el averaje de la renta de esa propiedad en la zona. Entonces, incluso tú en el mismo portal web del MLS que estés trabajando, yo por ejemplo aquí en Georgia sé que todos lo tienen, tú puedes investigar con esa propiedad cuáles son las comparables de renta similares a esa y establecerle un averaje. Tú lo puedes llegar, ese averaje lo puedes llegar sin necesidad de pagar ningún dato. Y bueno, ok, entonces ves el precio de venta de esa propiedad, precio listado, tanto, lo divides entre ese factor, que ya lo tienes como promedio, que lo tienes de la página web. Por ejemplo, miren, vamos a compartir aquí rápidamente. Esto es Georgia, pero los MLS se parecen todos. O sea que, a lo mejor los que hayan entrado a algunos portales que ya estén trabajando con esto, seguramente van a ver similitudes. Eh, ya me estoy logueando, ya les voy a compartir lo que estoy haciendo. Déjenme loguearme y La página de Trulia te da los comparables abajo también. Cada vez que pone una propiedad también. te pone los comparables. También, miren, este es el FMLS de acá de Georgia, el que más se usa acá en Georgia. Tiene muchas herramientas, esto hay que aprenderlo a usar poco a poco en la medida que ustedes van intercambiándose, conectándose con esto, lo van aprendiendo. Ellos tienen aquí una plataforma que te ayuda también, creo que se llama Rent Express. Rent Express. Con esta página tú puedes hacer muchas cosas. Algunas son gratuitas y otras hay que suscribirse, hay que hacer una membresía. Es económica, pero hay que pagar. Pero fíjense, rápidamente el Matrix, me logueé por Matrix, que muchos portales utilizan este software, es muy común en muchos MLS. Por ejemplo, yo quiero saber, voy a trabajar con una ciudad que aquí es muy popular en el área de los hispanos. Hay muchas, pero vamos a poner, yo digo aquí, búscame North, perdón, el search le voy a buscar residencial lease, o sea, propiedades para la renta. Vamos a decir North, por ejemplo, que es una ciudad bastante con presencia hispana. Ok, entonces yo le digo, mira, dame un comparado de las que estén activas, aquí están las que están activas nada más, que tenga tres, ¿qué te puedo decir? A cuatro habitaciones, de tres a cuatro casas. Aquí le vas dando sus filtros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya tengo aquí hay 13 encuentros. Voy a ver el promedio de esos 13 encuentros. Entonces, veo las direcciones donde están, veo los montos de renta donde están, y vengo y hago un promedio. Y aquí sin ir a pagar nada, yo sé, todas que están activas, estatus activas, y estos son sus precios. Ah, es una casa, la que estoy buscando es una casa, la que están vendiendo es una casa del año 80. Ok, entonces aquí están los años, mira, todas estas son nuevas, entonces quizás la comparable tendría que ser con el año. Este es 89, este es el 66. O sea, busco digamos, una similitud de la propiedad que estoy tratando de establecer el gross multiplier y la que quiero comprar por ahí.
sea, bueno, esa es una manera de acceder a la data de manera gratuita. El MLS de ustedes, el que estén utilizando, va a tener mucha información. A veces ni hace falta comprar nada. Yo Y es tengo bien unas suscripciones parecido a muy ese, buenas. profe. Bien, bien parecido a ese. El de Florida es muy parecido a este, muy Sí, muy, parecido. muy parecido. Muy, muy. Sí. Bueno, ese no sale, esta pregunta no sale mucho. Yo sé que les interesa porque aquí hay muchas personas que quieren en esto, las inversiones. Esto es un mundo a mí me encanta este mundo de las inversiones. Pero no es pregunta de examen, güey. Esta no sale casi. Muy poco. Ok. Aquí está el resumen. Ya terminamos el capítulo 16. Hay preguntas de examen. Hicimos una. Básicamente, las otras son preguntas de. Quiero, para ver si me da tiempo de hacer el capítulo 17. Yo pienso que sí, o si no, lo terminamos mañana, pero vamos a ver algunas preguntas que están aquí teóricas. Por ejemplo, esta pregunta número 1 dice, ¿cómo se denomina el gasto total requerido para realizar nuevas reformas o reemplazar partes obsoletas o no funcionales? Costo, correcto. ¿Qué tipo de valor debe estimar el tasador al momento de evaluar una propiedad de bienes raíces? ¿Qué tipo de valor? Valor de mercado, exactamente, la B. Mercado. Cuando se invierte más dinero en una restauración o reemplazo en una parte de la propiedad y que dicha cantidad invertida no es recuperada en la revalorización, nos estamos refiriendo a un ejemplo de Porque mejora. Sobre mejora. sobre mejoras, correcto, sobre mejora, over improvement. El precio en términos de dinero que tendrá una propiedad en un mercado libre y abierto se denomina valor de mercado, Valor de mercado. valor de mercado. Claro. El método de valoración más idóneo para realizar una tasación en el edificio de la policía del condado de la ciudad es método de prestación de costo o costo de prestación. Esa es la B, B de bueno. El método que mejor corresponda para estimar el valor de un terreno vacío o vacante en un vecindario residencial usualmente es, Terrenos baldíos. no, no de terreno. ¿Dónde vimos ese? Ese no lo hemos visto. No, el método de ventas comparables. Método de comparación de ventas o ventas comparables, la D de Darío. Ok, vamos a hacer el capítulo 17. Básicamente, ¿por qué? Porque las preguntas que vamos a hacer de matemáticas las vamos a hacer el día, déjeme si se me escapa una aquí, Así. pero básicamente las vamos a hacer el día viernes. Todas las de matemáticas que van a ser, esto que estoy haciendo por primera vez con ustedes, me estoy dando cuenta que va a ser muy, muy favorable. Que ahí en esas 40, en esas 30 y tantas preguntas están muy potencialmente las preguntas de matemáticas, incluyendo estas. Entonces, nada, va a ser, porque a veces, en algunos, cuando me pongo a verlos con el final de capítulo, a veces no hacemos todas, a veces ustedes no revisan todas y sale alguna de ellas. Entonces, bueno, les deja por fuera algunas opciones. Pero con estas 30 y tantas preguntas que vamos a hacer entre las que hicimos ayer y las que vamos a hacer el viernes, ahí van a estar todas las que ustedes necesitan. Todas las que ustedes necesitan. De verdad que les digo que la gran cantidad de las que ustedes necesitan.